Bueno, presentamos en este momento un amplificador realimentado, específicamente un amplificador donde se muestrea la tensión de salida y se compara en la entrada con una tensión. Por lo tanto, el amplificador realimentado muestra tensión, compara tensión. Ahora bien, nosotros lo que vamos a ver básicamente en este video va a ser la influencia de la red de realimentación sobre el amplificador básico en lazo abierto. ¿Ok? Para ello, echaremos mano del conocimiento de lo que es los bloques cuadripolo. ¿Ok? Para con ellos buscarle solución al tema. No olvidemos que estamos tomando una muestra de tensión y comparando tensión. Esto es importante para las definiciones del cuadripolo. Bien, como podemos ver aquí tenemos una vista general del amplificador básico en el cual se notan las influencias del bloque de realimentación sobre la línea del amplificador básico. Específicamente, R11 representa la resistencia o la impedancia que se ve desde la red de alimentación del amplificador hacia la red de retroalimentación. Y el factor R22 representa la impedancia que se ve desde la red de realimentación hacia la salida del amplificador básico. ¿Ok? ¿Cómo se determina la influencia en la entrada? Bueno, simple y llanamente recordemos que nosotros estamos muestreando tensión y comparando tensión. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que hacer es anular la tensión con la que estamos muestreando. Así que hacemos un cortocircuito en el puerto 2 del cuadripolo o de la red de realimentación. Cuando nosotros hacemos este cortocircuito, podemos observar de aquí a la derecha qué impedancia vemos. Igualmente, no podemos dejar de pensar en lo siguiente: la red de realimentación va a influenciarnos, o sea, va a tener una influencia sobre la salida del amplificador base en lo siguiente. En la parte de la salida de la red de realimentación, ella está conexionada a la parte de alimentación del amplificador básico. Nosotros tenemos que romper esa línea y dejar el circuito abierto. Y desde R2 hacia la izquierda vamos a ver qué impedancia se observa. ¿Ok? Y esta siempre irá en paralelo a la resistencia de carga, ya que lo que estamos muestreando nosotros es tensión, mientras que la influencia del cuadripolo en la entrada va a estar en serie. ¿Por qué? Porque nosotros estamos comparando tensión y la tensión que se compara con un arreglo que está ahí en serie. ¿De acuerdo? La ganancia del amplificador básico, como todos lo sabemos, será la salida, que es B sub 0, partido la entrada, que es B sub I. No perdamos de vista eso. Beta, que es la función de transferencia del cuadripolo o de la red de realimentación, se obtiene emulando su trabajo normal, o sea, colocando una fuente que llamaremos B sub 0 a la entrada y observaremos cuál es el valor de B sub F a la salida, con una condición que la I, que se llama I sub F, que es la que entra desde la red de alimentación a la red de realimentación, debe ser 0. Para ello debe estar un circuito totalmente abierto. Una vez que colocamos esta fuente, podemos calcular cuál es el valor de B sub F. Ya lo haremos más adelante. La función de transferencia beta será B sub F partido B sub 0. Recuerden que B sub F ahora es la salida y B sub 0 es la entrada. Muy bien. Para ver un poco más claro esto, tenemos aquí un ejemplo, el cual lo vamos a ver en detalle. Y lo vemos aquí. Como ustedes verán, este circuito está hecho en DC y AC. Para nosotros, en todo momento que nosotros vamos a calcular ganancia,
vamos a analizar el circuito en AC. Como nosotros sabemos, las condiciones de AC son las siguientes. La fuente de DC tiene que ir a tierra para ser anulada y los condensadores que tiene el circuito son un cortocircuito, ya que para ese rango de frecuencia están calculados de esa forma. Bien, por lo tanto, si colocamos la fuente de DC, esta vez 1 a tierra, notamos que R3 y R6 van directamente a tierra. Si este condensador es un cortocircuito, decimos que la tensión B sub 0 aparece en este punto en el colector, en la parte inferior de R3. ¿Ok? Y algo bien importante, si nos observamos, la carga dice que la carga tiene un valor infinito, luego B sub 0 está en un circuito abierto, porque RL es infinito y para RL infinito significa que B sub 0 está en circuito abierto. Por otro lado, el condensador del emisor del transistor número 2 es un cortocircuito, luego el emisor del transistor va a estar a tierra. En el momento en que el transistor está a tierra, simple y llanamente R4 y R5 van a estar en paralelo puestas a tierra, y ellas dos, su paralelo va a estar en serie con R7. Así que nosotros tenemos aquí una red que podemos hacer una red de R7 en serie con el paralelo de R4 y R5, y eso va a estar de forma paralela a B sub G, ya que C sub 1 es un cortocircuito también. No perdamos eso de vista. Y nos preguntamos, bueno, pero si eso es así, ¿dónde está la red de realimentación? Pues busquemos la salida y la encontraremos. Si este es B sub 0, buscamos la salida. Aquí está este punto, que es el colector de Q2, y observamos que ahí se está tomando una línea a través de R2 que llega hasta el emisor de Q1. Luego esta red R2, R1, porque termina en tierra, es la que conforma la red de realimentación de este circuito. Por lo tanto, sobre R1 aparece la tensión B sub F y B sub I aparece entre la base y tierra. Recuerden que B sub I es igual a la tensión base emisor de Q1 más B sub F, que es la tensión de realimentación, donde se hace la comparación. Pues muy bien, ahora veamos con todo lo que hemos dicho sobre este circuito, cómo plasmamos eso en el circuito real. Como podemos observar, el modelo que tenemos ya donde hemos digamos que discutido lo que hablamos hasta ahora, tenemos el transistor Q2 donde dijimos que R3 iba a tierra, que es perfectamente esto, recuerden, este punto va a tierra, R6 va a tierra y B sub 0 aparece en el colector de Q2 y aparece en el aire porque lo habíamos dicho, RL es infinito. Y por supuesto aparece aquí que tomado una muestra desde B sub 0 a través de R2 y R1, la red de realimentación, y aparece en el emisor de Q1. Así que la red de entrada B sub I está conformado por la tensión base emisor de Q1 más B sub F, que es la caída de tensión sobre R1. Por supuesto, aquí faltaría, ustedes dirían, la red de R7, R4 y R5. Recuerdan que esa queda en paralelo con B sub G, por lo tanto la obviamos porque la tensión sigue siendo la misma, B sub G, y como necesitamos B sub 0 sobre B sub G, la obviamos para este cálculo. Por supuesto, tenemos la información de que los transistores Q1 y Q2 van a ser analizados a través de su modelo híbrido. ¿Ok? Y para que observemos mejor el modelo híbrido, vamos a mover un poco la lámina y la tenemos aquí. Veamos lo siguiente. Lo tenemos aquí, exactamente, aquí. Y nos da una información este modelo híbrido. El modelo híbrido que presentamos aquí, HRE, es 0, luego la fuente de tensión que aparece aquí como efecto de la salida es 0, y HOE, que es la resistencia que aparece aquí,
o la admitancia que aparece aquí es igual a 0 también. Por lo tanto, HOE y HRE son 0, simplificando el circuito híbrido. Por lo tanto, aplicando los conceptos básicos que están aquí para calcular R11, R22 y beta, aplicándolo los tenemos aquí. Veamos un poco el circuito y veamos los cálculos. Veamos el circuito para familiarizarnos con el análisis un momento. Fíjense bien, ¿qué es lo que necesito yo? Primero, R11. R11 es la influencia de esta red de realimentación sobre la entrada del amplificador. Fíjense bien que para ver eso, yo lo primero que tengo que hacer es eliminar la influencia de la salida del amplificador sobre la red de realimentación. O sea, pongo B sub 0 igual 0. Para eso tengo que hacer un cortocircuito entre este punto y este punto. En el momento que yo hago eso, este punto está con este punto y este punto está a tierra. Así que este punto está a tierra, este punto está a tierra. Y cuando este punto está a tierra, R2 está en paralelo con R1. No se nos olvide eso. Entonces, R11 es el paralelo de R1 R2. Y lo tenemos aquí. R11 es el paralelo de R1 con R2. Y eso nos da 1.36 kilo ohms. R22 es la influencia de la red de realimentación sobre la salida, que dijimos, para lo cual esta corriente que se llama I sub F, que es esta que estoy señalando aquí, que va por el emisor, debe ser 0, así que yo corto esta línea. En el momento que corto esta línea entre este punto y este punto, lo que aparece es la serie R2 más R1, ¿ok? Y entonces R22 será R1 más R2 en serie. Y eso da 16,5 de acuerdo a los valores del circuito. Ahora calculemos beta. Beta es sencillo, puesto que beta es simular una fuente B sub 0 aquí y calcular la tensión que cae sobre R1. Como ustedes verán, la tensión que cae sobre R1, que es B sub F, es simple y llanamente el producto de una división de tensión de B sub 0 a través de R1 y R2. Y que B sub F será igual a B sub 0 por R1 sobre R1 más R2, que es lo que tenemos aquí. Luego, beta, por definición, será B sub F sobre B sub 0. Pasamos a dividir a B sub 0 y obtenemos que la función de transferencia beta es R1 sobre R1 más R2. Y esto es un onceavo o simple y llanamente 0.091. ¿Ok? Como valor. Bien. Entonces, si volvemos al principio de lo que era el problema planteado, nos piden la ganancia B sub 0 sobre B sub E o B sub G o B sub I. Que al final recuerden que B sub I y B sub C es la misma y yo estoy colocando aquí B sub E, que es la misma B sub I. ¿Ok? B sub E para decir entrada y B sub 0 para decir salida. Ok, si nosotros buscamos en el datachip de Q1 y Q2, que son dos transistores iguales, podemos observar los valores de HIE y HFE, de forma tal de que haciendo el circuito general con los parámetros híbridos podemos calcular la relación de B sub 0 a B sub E. Esto, aun cuando no es lo más importante, en este momento nos da una ganancia de 400. Cuando sustituimos los valores en la ecuación que nos da 400. Ok. Por lo tanto, la ganancia del arreglo realimentado, como ustedes recordarán, A sub F será igual a la ganancia del lazo abierto, que es la ganancia de tensión en lazo abierto, sobre 1 más la función de transferencia beta multiplicado por la ganancia de tensión en lazo abierto. Si sustituimos los valores, porque recuerden que la ganancia en lazo abierto es 400 y beta, la función de transferencia, es un onceavo o 0.091. Hacemos esa operación y que nos da que la ganancia realimentada es 10,7. Ahora les dejo un ejercicio.